Quienes hemos sido estudiantes o maestros en instituciones de educación superior, podemos atestiguar que la enseñanza y el aprendizaje de tal o cual disciplina o licenciatura, posgrado o técnica son apenas la parte visible de esos grandes témpanos de hielo a los que llamamos centros de estudio tecnológico, universidades, academias o colegios. Desde lejos, ahí donde la sociedad se halla distante de los fenómenos que en dichos centros ocurren o se producen, esos témpanos parecen flotar mansamente sobre océanos igualmente tranquilos. Pero de ser posible acercarnos a ellos para circundarlos y medirlos, sumergirnos y otearlos desde abajo, pensarlos y analizar su comportamiento, descubriríamos que las ideas que tenemos o nos son impuestas por la sociedad para entender a nuestros centros de educación superior admiten muchos peros y matices, imponiéndonos de ese modo desencantos desagradables. Para empezar, los pensadores y estudiosos más radicales en Occidente llevan decenios voceando una denuncia irrefutable, a saber, que en lo general, es decir, salvo honrosas y comprensibles excepciones, los centros de educación superior y altamente especializada se encargan de proveer de técnicos e intelectuales orgánicos a sociedades como la nuestra. Después, sin embargo, ya enmarañados en un tejido de conveniencias e inercias de política cultural y académica, batallamos un poco más en desentrañar las razones de las complicidades y las pugnas entre los distintos grupos políticos, partidarios o no, independientes o no, que en una sociedad determinada emprenden o detentan el control de la educación. Luego, enterados de los reglamentos, leyes y estatutos que norman la vida interna de las instituciones de educación superior, tal vez nos detengamos a ponderar con gusto cuán certeros y sensatos y lógicos son estos para medir la real valía de uno u otro maestro, de tal o cual funcionario, de este o aquel doctorando. Y entonces nos tranquilizamos creyendo que todo va bien, que el mejor estudiante es el que más ha aprendido y mejor ha respondido en sus evaluaciones, que el buen maestro es el que más alta formación tiene y bien enseña y es justo al evaluar, y que en ese medio priva la fraternidad intelectual y la justicia, el desinterés y la solidaridad con una sociedad y una historia necesitadas del saber democrático, del saber crítico y de la voluntad de cambio empujada por técnicos, intelectuales y creadores. ¿A poco no suena bonito? Pero en un nivel más profundo, ya transitando por los pasillos de la secreta y velada vida interna de las instituciones de educación superior, cuidándonos de zancadillas y maledicencias, otro panorama se abrirá ante nosotros para instalarnos en la incredulidad o la desesperanza. En 1988, por ejemplo, un título publicado por el Fondo de Cultura Económica en nuestro país expuso una cuestión de la que todos en las universidades mexicanas sabían ya un poco. Se trata de las cátedras de la lujuria, el acoso sexual en las universidades norteamericanas por Billy Wright Dietsch y Linda Weiner. En sus páginas se ofrecen cifras de lo que para ese fenómeno en la década de los 70 en los Estados Unidos era. Así nos damos cuenta de maestros que desde una posición de poder acosan o seducen alumnas jóvenes que buscan una calificación aprobatoria o una condición prestigiosa. Ese volumen, lo recuerdo, poca sorpresa me causó. Yo había atestiguado cuestiones similares en mi vida universitaria. Después, sin embargo, mientras avanzaba en mis estudios y accedía como catedrática a diversas instituciones de educación superior, comencé a descubrir que junto a ese fenómeno había otros tanto o más perniciosos. Uno de ellos, por ejemplo, se me ha hecho patente ya por la vía de la vida académica o ya por las cuestiones editoriales, tal
es una costumbre aparentemente socorrida, pero soterrada, encubierta por intereses e ignorancias, la del plagio. Un álbum triple del Beatle George Harrison, All Things Must Pass, algo así como Todas las cosas deben pasar, apareció en 1970 con un sonido diáfano y optimista. Contenía varias piezas notables en su momento. Entre ellas destacaba una que en muy poco tiempo y durante meses alcanzó los primeros lugares de popularidad en el mundo, My Sweet Lord. Poco después, sin embargo, una demanda de plagio por parte de quien se alegaba como el verdadero compositor de la misma hizo que Harrison y esa canción suya se vieran manchados en el ánimo de sus seguidores. Esa fue la primera vez que por mi parte ponderé con escándalo y rigidez ética un hecho inexcusable, pues al valerse del trabajo intelectual o artístico de otro para apropiárselo y medrar de esa manera en las cátedras de la ambición y la lujuria, es prueba de la enferma y farsante sociedad que hemos creado y compartimos sin crítica ni vergüenza, tanto en San Luis y sus colegios como en el mundo y sus discos del buen Harrison.